Buen día, profesor y estimados compañeros de nuestra institución educativa. Soy el estudiante Steve Sebastián Millonada Cortés del tercer grado A de secundaria y con motivo de celebrarse el Día de la Biblioteca, el Libro y la Lectura, voy a compartir con ustedes un texto expositivo argumentativo sobre la Ley de Fomento de la Lectura en los países de América Latina hacia el año 2021. Su contenido es muy interesante y formativo, por lo cual pido escuchar con mucha atención. Texto expositivo argumentativo. La Ley para el Fomento de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas. Introducción. La lectura constituye uno de los procesos intelectuales que mayor influencia puede tener en la formación de la personalidad de los estudiantes. La importancia de este proceso es de tal magnitud que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI, y el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, el CERLAL, han propuesto la Ley para el Fomento de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas como un instrumento normativo que deben cumplir todos los países latinoamericanos y una vía en áreas para cumplir en el Programa Internacional Metas Educativas 2021. Esta ley insta que en los diferentes planes y programas de estudios, tanto en la educación básica regular como en la media y la superior, se incluya el fomento de la lectura como uno de sus objetivos esenciales, planteando la necesidad de su cumplimiento a partir de las potencialidades del contenido de todas las asignaturas o áreas de estudio. Sin embargo, el diagnóstico de los docentes que elaboran en los primeros ciclos y niveles educativos en las escuelas y colegios en países de América Latina demuestra que posee debilidades para poner en práctica acciones didácticas en función de fomentar la lectura en los estudiantes desde sus sesiones de clase, por lo que en este texto se analizan algunas de las causas que están afectando el fomento de la lectura en los estudiantes y se propone una estrategia didáctica para cumplir con este objetivo. Desarrollo. La lectura es esencial para el desarrollo de la personalidad y facilitar el acceso al conocimiento, ya que puede generar un sistema de influencias educativas que vincula e interactúa vertical y horizontalmente en los campos temáticos y en las experiencias pedagógicas en todas las áreas del proceso de enseñanza, aprendizaje, en cualquier nivel educativo. Desde el punto de vista científico, se considera la lectura como uno de los procesos más complejos, pues incluye desde la puesta en funcionamiento de un elevado número de neuronas y áreas del cerebro humano hasta la integración de herencia cultural, las tradiciones, las experiencias, las necesidades, las motivaciones y el conocimiento de quien lee. La lectura entendida de esta forma se caracteriza por su esencia personal y carácter subjetivo, pero demanda del ejemplo, el acompañamiento y la ayuda de toda la comunidad educativa para fomentar su desarrollo, ya que el interés por la lectura no se inicia con la escolarización, sino que puede desarrollarse desde mucho antes en interdependencia con el entorno familiar y comunitario en que la persona se desarrolle desde su niñez, por lo que los docentes, junto a las familias y otros actores sociales, deben fomentar actividades que generen motivos, intereses y conocimientos en los estudiantes para introducirlos en el apasionante mundo de la lectura. El diseño de la estrategia didáctica para fomentar la lectura planteó la necesidad de los autores de realizar entrevistas a docentes y estudiantes de los primeros grados escolares con el objetivo de identificar algunas de las causas que están afectando el cumplimiento de este importante objetivo. Los docentes entrevistados consideraron que entre las causas que atentan contra el fomento de la lectura entre las clases se encuentran: algunos docentes no tienen desarrollado el amor por la lectura, por lo que no son ejemplos de buenos lectores para sus estudiantes y por ende no son capaces de fomentarlo. No todos los docentes están capacitados didácticamente para fomentar la lectura desde sus clases, por lo que no aprovechan las potencialidades de las asignaturas para cumplir con este objetivo. La lectura continúa entendiéndose como un problema didáctico exclusivo de los docentes que imparten las asignaturas de comunicación, lengua y literatura, y no como una necesidad de todos los docentes independientemente de las asignaturas o áreas que imparten. No existe un verdadero sistema de influencias educativas a favor de la lectura desde el nivel primaria hasta la educación superior. Es limitado el aprovechamiento de las potencialidades de las bibliotecas para fomentar la lectura en las clases. Incluso existen, pero no de manera funcional y práctica. El escaso tiempo con que cuentan los docentes para preparar las clases y buscar aquellos textos que más motivan a los estudiantes. Se continúa con el tradicionalismo en las clases, por lo que generalmente no se potencia la lectura desde el trabajo colectivo, la realización de seminarios, dramatizaciones
investigaciones, entre otras vías didácticas. Entendible esto en los tiempos de emergencia actuales, pero no en otros. Es insuficiente el vínculo con la familia y la comunidad para fomentar la lectura, o el apoyo de estas es insuficiente y a veces nulo. Entre las causas que al respecto identifican los estudiantes entrevistados se encuentran: no se les permite leer en las escuelas lo que les motiva, no están interesados en los textos que los docentes les orientan, algunos docentes no muestran interés real por la lectura, pero obligan a los estudiantes a leer. En las clases, en contadas ocasiones, los docentes orientan que los estudiantes lean. Estas valorizaciones cualitativas constituyen evidencias empíricas para apreciar el hecho de que la lectura no se fomenta desde la obligación, ya que puede generar un rechazo hacia esta. De ahí la necesidad de aplicar una estrategia didáctica para fomentar la lectura de las clases. Ahora, estrategia didáctica para el fomento de la lectura. Las estrategias se clasifican de diferentes maneras en correspondencia con las distintas ramas de la ciencia, por lo que en la actualidad existen estrategias de desarrollo, de motivación, militares, de investigación, de dirección, de gestión, de comunicación, de marketing, educativas, didácticas, entre otras. Actualmente las estrategias didácticas se clasifican en dos tipos. Estrategia de enseñanza. Son procedimientos empleados por el profesor para hacer posible el aprendizaje del estudiante. Incluyen operaciones físicas y mentales para facilitar la confrontación del sujeto que aprende con el objetivo de conocimiento. Estrategia de aprendizaje. Procedimientos mentales que el estudiante sigue para aprender. Es una secuencia de operaciones cognitivas y procedimentales que el estudiante desarrolla para procesar la información y aprenderla significativamente. Como estrategias didácticas se mencionan los mapas conceptuales, los organizadores previos, la comprensión de textos, las preguntas intercaladas, las ilustraciones, los resúmenes, entre otros organizadores de información más. Por su parte, el fomento de la lectura es un concepto general de aceptación en América Latina, luego del planteamiento de la Ley para el Fomento de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas. En esta ley se plantea que la lectura es un derecho cultural esencial para mejorar los niveles educativos. En muchos de los países de la región, la presencia del libro en las escuelas es limitada o se concentra en el texto escolar. Y es importante que además del texto escolar, los estudiantes y los docentes se apoyen en otros libros y materiales diversos que desarrollen sus capacidades de búsqueda de información y sus competencias de lectura. Por lo que en la ley se considera que el fomento de la lectura son las acciones de carácter general que favorecen el desarrollo de las competencias lectoras. El Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, el CERLAC, insta a la participación coordinada de las escuelas, de las familias y otros actores comunitarios para implementar en la práctica esta ley. En función de lo anterior, plantea tres tipos de acciones: acciones para introducir a los estudiantes en la lectura, acciones para estimular la lectura crítica y la comprensión de textos, acciones para el desarrollo de la autonomía como lector. Las acciones para introducir a los estudiantes en la lectura se basan en el desarrollo de lecturas recreativas y de carácter social o publicitario: revistas, libros de cuento, periódicos, informaciones en redes sociales, internet, afiches, poemas, novelas, teniendo en cuenta sus redes y sus intereses y características. Estas acciones requieren del acompañamiento de los docentes, los compañeros de aula, las familias y diversos actores comunitarios. Las acciones para estimular la lectura crítica y la comprensión de textos se basan en el desarrollo de lecturas formativas, libros de textos, artículos científicos y la bibliografía complementaria de los programas de asignaturas. Estas acciones también requieren del acompañamiento de los docentes, los compañeros de aula, las familias y diversos actores comunitarios. Acciones para el desarrollo de la autonomía como lector. Se basan en la puesta a práctica de acciones vinculadas con lecturas especializadas u otras autodeterminadas por los estudiantes. Estas acciones identifican que se ha alcanzado una independencia cultural como lector. La estrategia didáctica que se propone toma como fundamentos teóricos las concepciones y definiciones anteriormente analizadas. Se caracteriza porque puede ser empleada más allá de los primeros años de la primaria y de la media o secundaria. Incluso puede ser utilizada en el nivel educativo universitario. Objetivo de la estrategia: fomentar la lectura en los estudiantes de los niveles primaria y secundaria de escuelas y colegios de los países de América Latina. Acciones para introducir a los estudiantes en la lectura, facilitar que los estudiantes lean los libros que a ellos les interese, proponer lecturas, evitar tratar la lectura como una imposición.
realizar fichas de lectura o de textos, puede ser de bibliografías impresas o digitales. Utilizar en las aulas la modalidad conocida como book crossing, la práctica de ubicar libros en diferentes partes que los estudiantes puedan leer y comentar. Se puede crear una biblioteca en el aula, desarrollar actividades como los cuentacuentos. Se trata de leer cuentos, novelas, artículos en revistas, informaciones en las redes sociales, internet o historias divertidas, para luego contárselas a otros estudiantes o cambiar el final de la historia. Emplear la dramatización y el juego de roles como métodos y premisas para motivar por la lectura a los estudiantes, donde estos representan a los personajes de las obras literarias. Introducir como parte de las clases los juegos de palabras, las sopas de letras y los crucigramas. Observar y debatir filmes basados en obras literarias para motivar la lectura de los libros impresos. Practicar bien la lectura de los textos que serán leídos en los estudiantes durante las clases. Organizar un grupo de familiares que conformen un club de lectores en el aula junto a los estudiantes y docentes. Invitar a autores de la comunidad a comentar sus mismas obras como parte de una clase. Esto facilita abrir el aula a la realidad literaria del entorno y motivar más al estudiante. Celebración del Día del Libro y la Lectura junto a familiares y otros actores sociales. Realizar coordinaciones con la dirección de las escuelas e instituciones sociales para regalarles libros a los estudiantes para que los lean y luego comentarlos en clase. De esta forma pueden iniciar la conformación de sus propias bibliotecas en casa. Acciones para estimular la lectura crítica y la comprensión de textos. Priorizar el trabajo en equipos, los talleres y los seminarios como formas de organización de las clases. Incluir la calidad de la lectura como una vía para la autoevaluación y coevaluación entre los estudiantes. Desarrollar presentaciones y análisis de libros en el aula. Escribir un libro colectivo con las experiencias de los estudiantes durante los primeros años de educación medio-secundaria. Facilitar que los estudiantes seleccionen frases o citas de diferentes autores expresando el significado que tienen estas para su desarrollo personal y profesional. Orientar a que los estudiantes propongan preguntas acerca de los textos que han leído. Acciones para el desarrollo de la autonomía como lector. Potenciar la lectura y análisis de diferentes textos desde el componente investigativo a los estudiantes. Desarrollar en las clases actividades relacionadas con el debate de libros, mesas redondas y simposios literarios. Facilitar la elaboración de sistematizaciones y fundamentaciones teóricas, así como la elaboración de artículos como parte del contenido de las asignaturas. Conclusiones. La lectura constituye un proceso intelectual que es imprescindible fomentar en las clases, ya que genera un sistema de influencias educativas necesarias para el desarrollo personal, académico y profesional de los estudiantes. La estrategia didáctica que se plantea en este texto puede facilitar la labor de los docentes con independencia de las áreas o asignaturas que impartan para fomentar la lectura. El planteamiento de esta estrategia didáctica es una vía para cumplir con el Programa Internacional Metas Educativas 2021.